Amados, que Dios les bendiga abundantemente. Continuamos con este tema que hemos comenzado ya hace un par de domingos, desde el domingo 27 y hoy domingo 18 de octubre continuamos. Hicimos un alto el domingo 4 de octubre, pero continuamos. Hemos dicho que el Sermón del Monte es llamado así porque Jesús quería compartir con sus discípulos las enseñanzas concernientes a su carácter, a su obra en la tierra. Y entonces, viendo a sus discípulos, los llama y se sienta en la ladera de un monte, de un cerro. No subió a un cerro. La escritura dice, y subiendo al monte. Lógicamente no subió a un monte porque no iba a hacer subir a todos sus seguidores a un monte. Se sentó en una ladera de ese monte y les explicó cuál era el carácter que él demandaba de sus seguidores. Y viendo las gentes que Jesús estaba allí, como era la costumbre, se reunieron una multitud innumerables de seguidores. Así que no estaban solo los discípulos de Cristo, había una multitud. Y hemos dicho que el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29, contiene todo lo que tú y yo necesitamos para comportarnos conforme al corazón de Dios. No hay nada que quede al azar. No hay nada en la vida cristiana, en el comportamiento de los hijos de Dios, que dependa de los hijos de Dios. Todo está escrito. Lo que no está allí en el Sermón del Monte está escrito por los apóstoles, está definido por los hombres que escribieron las Santas Escrituras. Pero el eje central, la médula, la espina dorsal del carácter del hombre de Dios, como Dios quiere que sea, está en Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 29. Y en esas 26 o 27 enseñanzas que tienen esos tres capítulos, está una de ellas, que es las bienaventuranzas, son las bienaventuranzas. Vimos dos de ellas. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Hoy vamos a ver la tercera y la cuarta. Tercera y cuarta bienaventuranza. Vamos con calma, no aceleramos para llegar rápido a un lugar en el que no debemos llegar rápido, ni tampoco nos quedamos quietos para no avanzar lo que sí debemos avanzar. Entonces vamos a hablar lo que debemos entender acerca de las bienaventuranzas. Padre, yo te ruego que en esta mañana de domingo, Señor, 18 de octubre, tú nos guíes, nos cuides, protejas nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas, de todo lo que pueda suceder en la sociedad, Señor, convulsionada de nuestro amado país. Gracias, Dios, por esta oportunidad de aprender tu palabra conforme a lo que tú nos has demandado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La tercera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes,
porque ellos recibirán la tierra por herencia. Anda mucha gente comprando terrenos, comprando casa, eh, y otros tantos que se quieren ir a vivir al sur, al norte, no mucho, al sur. Aquí hay una tierra que tenemos tú y yo como herencia. No sé si lo habías visto, lo habías entendido así. Ahora, esta tercera bienaventuranza deja perplejas a muchas personas, amados hermanos, en parte porque no entienden el significado de humilde. No hemos comprendido plenamente lo que significa ser humildes de corazón. Jesús le dijo al pueblo: sean humildes y mansos como yo lo he sido. Muchos suponen que el término humilde significa débil, significa callado, significa tal vez incluso sin valor, falto de valor. Este hombre es invaluable. ¿Por qué? Porque no habla. Este hombre es un buen trabajador. ¿Por qué? Porque trabaja callado. No es eso la humildad. El hijo no es humilde porque está callado. Por el contrario, usted sabe que los callados a veces pegan unos gritos que son más terribles que los que hablan. Es preferible un perro ladrando porque sabemos dónde está, que un perro callado que nos puede atacar de improviso. Así surgen las ideas. Mire, en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, lo que no contradice su posición enérgica. Por ejemplo, en el templo. Cuando él va al templo y ve que los mercaderes están haciendo un supermercado del templo, y los toma y los echa, los tira y bota la mercancía que tenían allí, que estaban intercambiando. No hay contradicción entre la humildad y el enseñar, el ser enérgico cuando se enseña la palabra. La palabra se debe enseñar tal cual está escrita, no adornándola para agradar a los que se pueden ofender con la dureza del pastor, del hermano, del papá, de la mamá, cuando les habla con firmeza. No, las cosas se deben decir por su nombre, pero no se olvide que nuestro principio, mi principio, es este. Las cosas se deben decir con humildad, pero se deben decir en el tiempo apropiado, a la persona apropiada y en la forma apropiada. Y no va a perder humildad. Mire, eh, la enseñanza bíblica de humildad es esta. Si usted analiza la escritura, se va a dar cuenta que la enseñanza bíblica de humildad es esta: es poder bajo control. Un hombre humilde de corazón es un hombre con poder controlado. Tiene el poder, tiene la autoridad, el poder, la direccionalidad para darla a otros, pero lo tiene bajo control. No el poder a él, sino él tiene el poder bajo control. Eso es un hombre humilde. Tiene el poder bajo el control. En Primera de Corintios 15:9, Pablo dice que no es digno de ser llamado apóstol. Él dice: yo recibí la manifestación, la revelación, y soy como un abortivo, un desechado entre los apóstoles, sin dejar de sentirse apóstol. Y cuando él dice eso, un abortivo como lo último, sin embargo, a los Gálatas los enfrenta con energía y les dice: Gálatas insensatos,
¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Porque esa es la traducción más apropiada. ¿Quién los hechizó para desobedecer al Cristo cuya presencia, cuya manifestación estuvo ante ustedes? ¿Por qué desobedecieron? Entonces, sin dejar de ser enérgico, es humilde como lo fue Cristo. Es poder bajo control. Eso es la humildad. Y la humildad como poder bajo control, sin enojo, sin ira, sin contienda, sin murmuraciones, sin hablarle a otro lo que debes hablarle a él, sin decirle a tu hija lo que debes decirle a tu esposo. Ese poder bajo tu control tiene dos manifestaciones. Primero, rehusar a una estimación propia superior. La humildad tiene esa característica, que no rehusas a una estimación propia superior, no te sientes supremo, pero sabes lo que pesas, lo que vales y lo que puedes hacer, porque el Señor te llamó para cosas trascendentes, no te llamó solamente para la construcción, para hacer aseo en un hogar, no te llamó solamente para trabajar en tu casa, no te llamó solamente para salir e ir allá y trabajar para otros y ganar un salario. Te llamó el Señor para que haciendo eso y muchas otras cosas más, labores secundarias, seculares, puedas empaparte de un llamado prioritario que es el que el Señor Jesucristo te hizo. Entonces, el poder bajo control, que es la humildad, significa rehusar a una estimación propia autosuficiente. Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y yo personalmente le agrego que el que Dios le ha dado. Hay gente que se cree más de lo que Dios le ha dado, y entonces el que vuela muy alto a las finales cae muy fuerte. Y eso es triste. Entonces, esa humildad, ese poder bajo control tiene esas dos características. Rehusar a una asignación propia, superior. Dios no te asignó a ser superior ni supremo, pero por otro lado, significa la humildad rehusar a una estimación propia deficiente. Porque hay gente que dice: yo soy humilde, yo soy un gusano y yo no sirvo para nada, soy un trapo, etcétera, etcétera. Usted lo sabe. No es así. Ni eres más que otro, ni eres menos que otro. Tienes que ubicarte en el lugar que Dios te ha puesto, porque Dios estableció la humildad en tu vida. La humildad, amigos amados, no es ser bobo. La humildad no es ser tonto. La humildad verdadera es poder bajo control. Dios te ha hecho un ser con poder y tienes que controlarlo por medio de la humildad. La cuarta bienaventuranza es la que tienen hambre y sed de justicia divina. Mire, Mateo 5, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entender esta cuarta bienaventuranza nos lleva a buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. Mire, en el judaísmo, actuar justamente con justicia implicaba perdonar, justificar y restaurar a una relación correcta, nueva y correcta. No era olvidarse. Yo me olvido, no está bien. Yo lo perdono, pero de lejito. No, eso no es
hambre y sed de justicia. Porque si fuese por apartarnos de los que nos hicieron daño, entonces, amigos amados, el Señor Jesucristo tendría que estar bien lejos de ti y de mí, bien distantes, como a veces nosotros actuamos. Está bien, me la hizo, me la paga. O si no, me la hizo y voy a rogar a Dios para que coseche lo que sembró. Qué triste. Si Jesús orara así, si me la hizo, ¿cuántas veces has pecado tú hoy día, domingo, a estas alturas de la mañana? Ayer sábado, el viernes, ¿cuántas veces pecaste? Y si Jesús actuara como tú o como yo actuamos, diciendo, el que me la hace me la paga, o si no, Señor, yo te ruego que le des lo correspondiente a su siembra. Si el Señor hiciera eso, estaríamos muy acabados, bajo tierra. Pero la justicia a la que Jesús está hablando, la entienden los hebreos, los judíos, porque la justicia hebrea decía que la justicia de Dios era perdonar, justificar y restaurar para volver a una nueva relación con esa misma persona. Entonces Jesús lo que está haciendo es alabando a los hombres que tienen hambre y sed de ese tipo de justicia. Me la hace, no importa. Me la vuelve a hacer, no importa. Me la vuelve y me la vuelve y me la vuelve y me la vuelve a hacer, no importa. Si Dios lo va a justiciar, Él lo hará, pero no yo, porque si fuese por ajusticiar a alguien tendría que haber comenzado por mí. Entonces no pidamos para los demás lo que no queremos para nosotros. Entonces justicia, hambre y sed de justicia es querer que Dios restaure la vida de otros, porque cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, amados hermanos, hermanas queridas, no se está refiriendo a mí, que yo tengo hambre y sed de justicia por mis faltas, sino bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, y como en la mente de Jesús está el pensamiento hebreo, entonces se está refiriendo a los que tienen hambre y sed de justicia para ellos, que les haga justicia, que les haga favor, que los libre del mal, porque me hicieron daño a mí, pero que los libre del mal, del daño, y les dé suficiente gracia, los satisfaga de manera que no tengan hambre. El hambre, amados hermanos, es una señal de vida. Escúcheme esto. Solo los seres vivientes sienten hambre. Solo los seres vivientes sienten hambre. Y tú y yo estamos llamados a sentir hambre y sed de justicia. El hambre y sed de justicia a la que Jesús se refiere es el sincero deseo del favor de Dios para los demás. ¿Cómo cambiarían las cosas, amigos amados, si rogásemos cada día por otros? Yo por él por ti, tú por ella por mí, y estuviésemos así cada día rogando. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas, verdad? Ahora, Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón, algo así como el infierno y el infierno, una reiteración semántica, nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos, hablando de aquellos que quieren y quieren y quieren para sí y no para otros, como Jesús lo está enseñando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia en favor de otros. Porque ese era el concepto hebreo. Espero que me siga el hilo de esta idea. Proverbios 30:15 dice así: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame.
Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta dice basta. Nunca, nunca dice basta, nunca dice basta. La sanguijuela tiene dos hijas. Ahora, ¿quieres saber cuáles son las dos hijas de la sanguijuela? Lo que hoy llamaríamos chupasangre, que está en los charcos, allí en las pozas de aguas detenidas con barro podrido. La sanguijuela, el chupasangre, tiene dos ventosas, dos sopapas. No me malinterprete usted que vive en otro país. Dos ventosas que se adhieren. Una se adhiere habitualmente a la lengua del caballo o de la vaca que está tomando agua allí o de cualquier animal. O se adhiere a una parte donde está despejado de pelos, lengua, cara, nariz. Con una se adhiere y con la otra succiona la sangre, la succiona. Y puede estar todo un día. Y la vaca sale del agua, se va a su corral, el caballo se va a su caballeriza, y la sanguijuela, si no se la encuentran los patrones del establo, los que limpian a los animales, puede seguir chupando y chupando sangre, absorbiendo sangre. No es que una sanguijuela tenga dos tipos de hijas, se refiere a que una sanguijuela tiene dos ventosas, con una, ¿vio? Se adosa, se acopla y con la otra, y comienza. Es pequeña, usted sabe, es pequeña, es aquí y ahí, y comienza a absorberle la sangre. La sanguijuela tiene dos hijas. Hay gente injusta que pide para sí, que no tiene hambre y no tiene sed de justicia, sino tiene hambre para sus propios deleites, para sus propios placeres. Y entonces tienen dos ventosas, tres, cuatro y cinco, y tienen muchas ventosas algunas gentes que solo piden para sí, que se llenan sus bolsillos con el dinero de otros, con los bienes de otros, con la paz, con la tranquilidad y con cualquier otro bien que en este tiempo es tan preciado como la paz, la humildad y la tranquilidad. Eso es lo que dice Proverbios 30:15. Dos hijas de la sanguijuela que no se sacian, que dicen dame, dame, dame. Y el versículo 16, capítulo 30, versículo 16. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. ¿Sabe quiénes son esos elementos? Son lo que dice al último del versículo 15, capítulo 30, versículo 15. Aún la cuarta nunca dice basta, refiriéndose a estos cuatro elementos que nunca dicen basta. El Seol nunca dice basta, el infierno siempre está ávido de querer inquilinos para su hospedería del infierno. Suena como a una película, ¿vio? La hospedería del infierno, porque el infierno nunca dice basta, el Seol. La matriz estéril siempre quiso tener un bebé y no lo tuvo. La tierra nunca se sacia de agua. Llueve, llueve, llueve. Caen 5 gotas y ya no inundamos. El fuego, que jamás dice basta, porque mientras haya algo que quemar, el fuego arrasa. Esos son los 4 elementos del versículo 15 de la última parte que nunca dicen basta. Concluyo, amigos míos, ser humildes. Bienaventurados los humildes y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, significa en lo que Cristo está hablándole a las multitudes y a sus discípulos. Primero, que pido a Dios para mí
lo que yo doy para otros, bienaventurados los humildes de corazón. Pido a Dios lo que quiero para otros. Primero lo pedí para otros y ahora lo pido para mí. No pidas para ti lo que no has pedido para otros, porque esa es la regla maestra, la llave maestra, la password, es la clave de todo lo que nosotros tenemos o no tenemos. No hagas, no pidas, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. No pidas para otros el juicio que tú no quieres que Dios haga contigo. Y lo segundo, entonces, en estas dos bienaventuranzas es que debo sentir paz y tranquilidad con lo que tengo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Dios va a saciar todas tus necesidades. Él va a traer un remanso, una paz, un camino, un tiempo de tanta paz en medio de la tormenta. Porque te aseguro que podemos tener paz en medio de la tormenta. Un día los discípulos dormían, estaban tranquilos y viene un vendaval, una tormenta en medio del mar, bravío, proceloso. Y Jesús dormía. ¿O se hacía el dormido? Pues estaba allí en la barca con ellos y los discípulos no sabían qué hacer y en una de esas va el apasionado Pedro. Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Si ustedes pueden controlar esta tormenta. Pedro, si tú te paras, estoy graficando, parafraseando lo que sucedió. Si te paras, Pedro, y le dices así, mar, cálmate, y el mar se calmó, y Pedro queda espantado, y Jesús le dice, espérate, mira, también deberías haber hecho esto, decirle a la tempestad, tempestad, cálmate, quédate quieta. Y en ese momento la tempestad se terminó y las olas se aquietaron y Pedro queda atónito. Pero Jesús le dice, esto podrías haber hecho tú, Pedro, podrías haber pasado a la historia, pero no quisiste pasar a la historia, quisiste hacer historia con una situación tan fácil que podrías haber controlado tú. Vienen días convulsionados, amados hermanos, para nuestro país. Eso es verdad, es realidad. Pero el Señor que nos cuida, el que nos llamó, será fiel para completar su obra en tu vida y en la mía. Vive en paz, porque puedes tener paz en medio de la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aún en tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Señor, bendigo a mis hermanos y declaro gracia. Y estas bienaventuranzas, Señor, sean aplicadas a nosotros, porque nosotros las protagonizamos con humildad y con hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, que nada nos falte y que ahora, Señor, podamos bendecirte con los bienes que tú nos has dado a nosotros, Señor, porque nada nos ha faltado de tu mano. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amados, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo en este mismo horario, en este mismo canal. Sean bendecidos, amados. Les extrañamos con mi esposa y estamos ya estrechando algunos abrazos por ahí. Dios les bendiga grandemente.